¿Quieres saber cuánto tiempo le queda realmente? No me refiero solo a los años en un calendario, sino a años de agudeza. Años de mente clara, activa y totalmente presente. Porque cuando llegue a los 70, su cuerpo puede que aún le sostenga, pero su mente se convierte en el activo más preciado que le queda. Y esta es la verdad que muchos no quieren oír. Tu cerebro ya te está dando señales. Un olvido sutil, una confusión ocasional, un nombre que se te escapa en una conversación. Pero, ¿y esas señales? No son el final, son el comienzo de una poderosa elección. Porque si tomas una pequeña acción cada día, solo una, podrías cambiarlo todo. Déjame que te hable de Joe y Frank. Ambos tienen 74 años. Nacieron a pocas manzanas de distancia. Se criaron en el mismo pueblecito polvoriento de Ohio. Misma escuela, mismos trabajos en fábricas, mismo tipo de vida. Pero hoy, cuando se sientan juntos en la cafetería de la calle Mayor, nunca adivinarías que tienen la misma edad. Joe cuenta historias, recuerda nombres, resuelve crucigramas en tinta. Frank mira fijamente su café, olvidando a veces por qué está allí. ¿Qué pasó? Una decisión diaria. Eso es todo. Joe hacía algo cada día, y te diré exactamente qué, mientras que Frank ni siquiera sabía que tenía que hacerlo. Tu cerebro es como un jardín. Después de los 70, ya no crece salvaje por sí solo. Necesita cuidados. Cuidados suaves y diarios. Y hay una cosa, solo una, que lo nutre más que cualquier otra. No es una pastilla. No es una aplicación sofisticada de entrenamiento cerebral. Es mucho más simple y mucho más poderosa. Pero antes de llegar a eso, quiero que conozcas a Carol y Nancy. Las dos rondan los 70 años. Carol dirige un pequeño club de lectura en su centro comunitario. Recuerda cada giro de la trama, cada nombre de los personajes, y hace que los demás se sientan escuchados cuando hablan. Nancy, por otro lado, a veces se repite 3 veces en una conversación, sin darse cuenta. Ella solía ser la animada. ¿Qué cambió? Ya sabes la respuesta. Una hizo el hábito diario, la otra no. Verás, la agudeza no es cuestión de suerte, es un estilo de vida. Y lo mejor de todo, puedes empezar a cualquier edad, incluso ahora, incluso hoy. Las neuronas de tu cerebro, esos pequeños mensajeros milagrosos, aún pueden crecer, aún pueden fortalecerse. La ciencia lo llama neuroplasticidad. Yo lo llamo esperanza. Pero solo si la alimentas. Y hay una forma de hacerlo. No necesitas horas de esfuerzo. Solo un compromiso. Una promesa a ti mismo de que no renunciarás a tu agudeza sin luchar. Porque perder la memoria no solo significa olvidar hechos. Significa olvidarse de uno mismo. Henry tiene 79 años. Todas las mañanas, antes del desayuno, camina hasta el parque con un cuaderno. No solo camina por sus piernas, camina por su mente. Por el camino, nombra los árboles. Recuerda recuerdos de la infancia. Anota algo nuevo que aprendió el día anterior. Ese cuaderno tiene ahora 312 páginas. Y su médico dice que su capacidad cognitiva es mejor que la de algunos sesentones. ¿Por qué? Porque está usando lo que quiere conservar. Esa es la clave. O lo usas o lo pierdes. Ahora imagínate esto. ¿Y si te despertaras mañana y todo estuviera un poco más claro? La niebla se hubiera ido. Los nombres serían más fáciles. Los pensamientos más nítidos. Te sentirías más como tú mismo otra vez. No solo más viejo, sino más sabio. Eso no es un sueño. Es una elección. Una diaria. Robert y Walter son primos. Ambos veteranos. Ambos hombres orgullosos que han vivido más de lo que la mayoría de nosotros podría imaginar. Vieron la guerra. Formaron familias. Perdieron a seres queridos. Pero ahora,
Con más de 80 años, solo uno de ellos recuerda esas historias con claridad. Robert aún recuerda el olor de la comida de su madre, la fecha exacta en que consiguió su primer trabajo y la dirección de la casa de su infancia. Walter a veces tiene dificultades para recordar qué desayunó. Y la razón no son los genes ni el destino. Es que Robert tomó una pequeña y deliberada decisión cada día que Walter no tomó. Esa elección fue el compromiso. Un compromiso real y activo. No solo leer el periódico o ver las noticias de la noche. No, me refiero a ejercitar la mente. Desafiarla. Alimentarla con curiosidad como combustible. Y aquí hay algo que la mayoría de los hombres no se dan cuenta. Tu cerebro anhela novedad, no solo comodidad. Cuando haces la misma rutina, día tras día, entra en modo de reposo. Pero cuando introduces algo nuevo, una ruta de paseo diferente, una palabra nueva, una habilidad nueva, tu cerebro se ilumina. ¿Esa luz? Eso es la vida. Eso es claridad. Y aquí es donde se vuelve aún más poderoso. Este hábito diario del que estamos hablando no solo mantiene tu cerebro agudo, protege tu independencia, te mantiene en control de tu vida. Porque el miedo número 1 entre los hombres después de los 70 no es morir, es perder la cabeza. Perder el control. Que alguien más decida cuándo comer, cuándo dormir, cuándo tomar la medicación. Ese miedo es real. Pero esta es la verdad, no estás indefenso. No si actúas ahora. Déjame llevarte a un momento con Bill. Tiene 76 años. Todas las mañanas hace una cosa antes que nada. Se para frente al espejo y repite 3 cosas que quiere recordar de ayer. Una conversación, un recuerdo, un pequeño detalle. Luego se desafía a sí mismo. ¿Qué puedo aprender hoy? Algunos días es una cita. Otros, un hecho histórico. Otros, la letra de una canción de su juventud. ¿Y sabes qué? Funciona. Su médico dice que tiene la memoria de alguien 20 años más joven. Porque está entrenando su cerebro como un músculo. Y ese músculo crece con el uso. No subestimes lo rápido que pueden cambiar las cosas si no lo haces. Un día perdido se convierte en una semana. Una semana se convierte en un patrón. Y los patrones dan forma a tu destino. Pero lo contrario también es cierto. Una pequeña decisión positiva cada día se convierte en impulso. Y ese impulso se convierte en dominio. Solo tienes que empezar. Hay algo que necesita oír, especialmente si tiene más de 70 años. El deterioro mental no es inevitable. Esa mentira se ha transmitido de generación en generación. Probablemente la haya oído usted mismo. Eso es lo que pasa cuando te haces viejo. Pero no es cierto. No del todo. Sí, el tiempo cambia el cuerpo. ¿Pero la mente? La mente responde a la atención, responde al propósito, al desafío, al amor. Y si le das lo que necesita, permanece despierta, permanece viva. Permíteme presentarte un pequeño hábito que está transformando vidas de manera silenciosa y poderosa. Se llama estiramiento mental de 5 minutos. Y funciona así. Cada mañana, antes de encender la televisión, antes de mirar el tiempo, incluso antes del café, te sientas con un cuaderno o simplemente con tus pensamientos y te haces una pregunta. ¿En qué no he pensado en años? Podría ser un amigo, un lugar, una canción, un momento. Deja que tu mente lo busque. Explóralo. Descríbelo en detalle. Y así, de repente, estás ejercitando la memoria profunda. Estás activando neuronas que podrían haber estado inactivas durante décadas. Y cada vez que lo haces, tu cerebro te lo agradece manteniéndose más ágil. Nancy, a quien mencioné antes, empezó a hacer esto después de ver un vídeo muy parecido a este.
Tenía 78 años y ya sentía que su memoria se estaba deteriorando, pero se comprometió con este pequeño ritual. Hoy en día puede recordar conversaciones enteras de su infancia, recitar poemas que no había leído en 50 años y, lo que es más importante, se siente ella misma de nuevo. No se desvanece, no se olvida, está presente. Esto es lo que nadie te dijo cuando cumpliste 70 años. El cerebro no quiere jubilarse. Quiere que lo utilices. Quiere historias, desafíos, alegría. Y si lo alimentas, se convierte en tu aliado más fuerte, no en tu mayor temor. Pero debes ser intencional. No puedes dejarlo al azar. Y hablemos de algo más que es igual de vital: la memoria social. Verás, tu cerebro está programado para conectarse. Cada interacción, cada risa compartida o conversación significativa fortalece tu mente. Es como una red. Cuantos más hilos se tejen, más fuerte se vuelve. Los hombres que se aíslan después de la jubilación tienen un riesgo mucho mayor de sufrir pérdida de memoria. Pero, ¿y los que siguen participando socialmente? Mantienen la agudeza mucho más tiempo. Piensa en ello la próxima vez que te sientas tentado a saltarte esa llamada o rechazar esa invitación. Tu cerebro está pidiendo conexión. Responde. Aún no hemos hablado de la nutrición, y sí, lo que comes importa. Pero mucho antes de la dieta o los suplementos, esto es lo más importante: tu actividad mental diaria. Esa cosa que haces, todos los días, con intención. Como Joe, como Robert, como Carol, como Bill. Hay algo extraordinario en el cerebro después de los 70. Aunque puede que no sea tan rápido como cuando tenía 20 años, se convierte en algo mucho más valioso. Se vuelve más sabio. Pero la sabiduría solo sale a la superficie cuando el cerebro permanece activo. De lo contrario, se sumerge en el silencio. Y el silencio, con el tiempo, se convierte en olvido. Por eso, su aportación diaria es más importante que nunca. No necesita ser un genio, no necesita leer 10 libros a la semana, solo necesita mantener el flujo de información. Permíteme hablarte de algo simple pero profundo: la estratificación mental. Consiste en construir pensamientos sobre pensamientos. Digamos que ves un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de la gente lo ve y se olvida. Pero alguien que practique la estratificación mental anotará un detalle, tal vez el nombre de un general, y al día siguiente buscará un dato más sobre ese general. Y al día siguiente lo relacionan con algo que ya sabían. Ese proceso crea vías más fuertes en el cerebro. Desarrolla la resiliencia, agudiza la memoria. Este es el tipo de hábito por el que hombres como Henry y Joe juran. Es la diferencia entre información y comprensión, y mantiene el cerebro ágil. Y aquí hay algo de lo que rara vez se habla, pero que es increíblemente importante: la memoria emocional. Tu cerebro no solo almacena hechos, sino también sentimientos. Y los sentimientos son poderosos desencadenantes de la claridad. ¿Alguna vez has notado cómo el olor de una determinada comida puede hacerte recordar toda una década de tu vida? Eso es la memoria emocional en acción. Cuando la aprovechas a través de la música, de escribir un diario o de contar historias, activas partes del cerebro que podrían haber estado inactivas durante años. Eso no es solo nostalgia, es curación, es recablear. Ahora algunos hombres dudan, dicen: es demasiado tarde para mí. Pero déjame preguntarte esto: ¿es demasiado tarde para volver a sentirse vivo? ¿Es demasiado tarde para recordar las voces de tus hijos con claridad? ¿Es demasiado tarde para despertar y sentir que tus pensamientos son nítidos, tus historias intactas, tu propósito fuerte? Por supuesto que no.
porque el único momento en el que es demasiado tarde es cuando decides dejar de intentarlo. Y no lo has hecho, todavía estás aquí, todavía escuchas, todavía buscas. Eso significa que tu mente todavía tiene hambre, y estamos aquí para alimentarla. Y no lo olvidemos, la rutina no es el enemigo, la rutina inconsciente sí lo es. Hacer lo mismo todos los días sin pensar embota la mente. Pero cuando prestas atención a tus hábitos diarios, incluso al lavarte los dientes o preparar el desayuno, y cambias el patrón ligeramente, tu cerebro recibe una llamada de atención. Por eso los pequeños retos, como cambiar de mano para escribir o aprender 3 palabras nuevas a la semana, pueden resultar tan incómodos al principio. ¿Esa incomodidad? Eso es crecimiento. ¿Sabes? Hay un peligro silencioso que se cuela en esta edad, y no es la pérdida de memoria. Es el piloto automático mental. Despertarse, hacer las mismas cosas en el mismo orden, hablar con las mismas personas sobre los mismos temas. Parece seguro, pero en realidad va apagando poco a poco la luz interior. El cerebro deja de alcanzar, deja de estirarse, deja de vivir. Y por eso el hábito del que hemos estado hablando, el simple acto diario de la participación mental, es tan crucial. Te saca del piloto automático y te devuelve al asiento del conductor. Volvamos a Walter. Hace unos años, sus días eran tranquilos, demasiado tranquilos. Se despertaba, bebía el mismo café, se sentaba en la misma silla, veía las mismas noticias y no hablaba con nadie en todo el día. Pensaba que era paz. Pero con el tiempo, empezó a perder palabras. Luego nombres, luego momentos. Hasta que un día, de pie en su cocina, olvidó por qué había entrado allí. Ese fue su punto de inflexión, su llamada de atención. Y en lugar de hundirse en ese miedo, tomó una decisión. Empezó a desafiarse a sí mismo, mental, social y emocionalmente, un poco cada día. Hoy, Walter no solo vuelve a recordar, vuelve a reír, a contar historias, a enseñar a los demás lo que ha aprendido. Ha recuperado su chispa. Y si él puede, tú también. Ahora pasemos a la práctica. Si quieres empezar poco a poco, empieza con el recuerdo matutino. Es sencillo. Cuando te despiertes, nombra 3 cosas. Algo que viste ayer, algo que oíste ayer y algo que sentiste. El olor de la lluvia, una frase de una conversación, el calor de la luz del sol a través de tu ventana. Este pequeño hábito reconecta tu cerebro con tu memoria sensorial, que a menudo es la primera en desvanecerse. Y al hacerlo a diario, agudizas tu conciencia, y con ella tu mente. Hablemos también del movimiento, porque hay un hecho respaldado por la ciencia. Lo que mueve el cuerpo, mueve el cerebro. Los hombres mayores de 70 años que realizan un ligero movimiento diario, caminar, estirarse, entrenar el equilibrio, no solo conservan la fuerza física, sino también la agudeza mental. ¿Por qué? Porque el movimiento aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, aportando oxígeno y nutrientes. Es como regar un jardín. Un cuerpo quieto se convierte en una mente quieta. Pero un cuerpo en movimiento mantiene los pensamientos en movimiento. Un hombre, Bill, empezó a bailar todas las mañanas, no en un salón de baile, solo en su cocina, 3 canciones. Eso es todo. Pero cambió todo su día. Despertó su cuerpo y su mente, mejoró su estado de ánimo y fortaleció su equilibrio. Hoy jura que eso es lo que le salvó de caer en esa niebla mental que tanto temía. Y no te preocupes, no tienes que bailar, pero sí tienes que moverte. Incluso 5 minutos pueden cambiar tu trayectoria mental durante el resto del día. Así que déjame que te deje con esta idea. Tu futuro no está escrito en piedra. El hecho de que hayas cruzado el umbral de los 70 no significa que tu agudeza esté detrás de ti. De hecho, para muchos hombres, este es el comienzo de algo más profundo.
Una etapa no solo de supervivencia, sino de despertar, de recordar, de volver a comprometerse. El cerebro con el que has sido bendecido todavía es capaz de brillar, si decides tratarlo de esa manera. Empieza ahora, no mañana, no cuando sea más conveniente, hoy. Elige un pequeño hábito diario. Recuerda 3 cosas por la mañana. Escribe un recuerdo. Aprende una palabra nueva. Toma una ruta diferente para caminar. Llama a alguien y ten una conversación significativa. Estira tu mente un poco y luego hazlo de nuevo mañana. Y otra vez al día siguiente. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar presente. Ser constante. Ser curioso. Porque el hombre que elige mantenerse mentalmente lúcido, también elige mantenerse vivo en todo el sentido de la palabra.